Estoy en camino al Jardín Botánico de Miami Beach, que queda en todo el centro de la ciudad, al frente del Convention Center. Aquí les estoy dando una buena vista de la bahía, una vista bastante bonita de la bahía, que estamos próximos a llegar al lugar. Bien, este lugar les va a encantar. Las personas que atienden este lugar son fantásticas, son unas personas bien conocedoras de la materia, y cualquier pregunta que uno tenga o que lo guíen, ellos están dispuestos a ayudarlo a uno, de modo que es bastante bueno por ese lado. En cuanto a parqueo, no hay ningún problema. Enseguida del Convention Center hay un edificio dedicado únicamente para parqueos de autos y es bastante grande. Va a encontrar usted un lugar bastante seguro para estacionar su auto ahí, de modo que por ese lugar no hay problema. Entonces, venga, vamos, entremos y a que conozcan este lugar. Si usted es un turista, como le dije, si viene de turismo, no deje de venir acá, le va a encantar. Bueno, aquí comenzamos a ver pues los bellos prados que tiene este lugar. Es hermoso. Entonces aquí también vamos a comenzar a ver la naturaleza. Este lugar me sorprende porque tiene los corredores, o sea, los pasillos o los caminos, como quiera decirlo, hechos en cemento, en un lugar lleno de vegetación. Pero bueno, es bastante conveniente. Aquí usted se va a encontrar con una frescura única por la sombra de los árboles y el ambiente que se siente aquí. Bueno, esto parece manglares, pero realmente no creo que sean manglares acá. Vamos llegando aquí al lago. Es un lago bastante grande que tienen ellos, lleno de peces. Yo diría pues que son lo que le llaman los peces dorados, o aquí le llaman goldfish. Y tienen mire esa belleza de pez blanco con su cola, es hermoso. Tienen muchos de ellos aquí. Y si usted quiere alimentarlos, ahí en la tienda de recuerdos puede ir y comprar una bolsita y los alimenta. Es completamente legal alimentarlos aquí, no como en otros lugares que está prohibido hacerlo. Estos animales se reúnen cuando ven a una persona con la bolsita, pues ya saben los manjares que se van a dar. Aquí está un señor pues alimentándolo. También ellos se mantienen alrededor de estas plantas acuáticas. Creo que llaman, si no me equivoco, si me equivoco, por favor ustedes me corrigen. Llaman Victoria amazónica. No sé si estoy equivocado, por favor me corrigen y me escriben en los comentarios abajo y me ayudan, porque realmente muy pocas veces las he visto, una o dos veces las he visto. Y si tiene otro nombre o estoy en lo certero, por favor me lo dejan saber. Bueno, los peces les gusta mantenerse alrededor de estas plantas, creo yo, porque tienen algas debajo de las plantas. Las plantas semejan una bandeja grande y es muy bonitas, son muy bonitas. Como le digo, los peces mantienen alrededor de ellas. No sé si es que tienen algo debajo que los alimente. Bueno, las aguas son muy claras, pueden verlos perfectamente sin ningún problema. Realmente este es un paraíso tropical en la mitad de Miami. Está lleno de estos peces y alguien me dijo que llamaban koi de colores, no sé si será cierto. Y las plantas acuáticas son únicas. Hay espacio tienen un espacio para bodas grandísimo, y ahora vemos que lo están adornando para una boda y le están filmando el sitio. Ahora les mostraré. Este lugar alberga un centro de propagación y aulas al aire libre para informar a la gente y darles a conocer cómo se hacen los bonsáis y cómo se cultivan las plantas en las mejores épocas, y en fin, un sinnúmero
Es bastante bueno saberlo. Hay una gran variedad de plantas nativas. Es una plantas suculentas, filodendros, enredaderas con flores, y hay una belleza de orquídeas que están pues pegadas a unos árboles y unas orquídeas hermosas. Un lindo lago, como ustedes lo pueden ver, que es indiscutiblemente una belleza. Y con esa planta acuática que les dije que para mí se llama Victoria amazónica, no sé realmente si estoy en lo correcto. Como les pido, por favor, me lo dejan saber. Además tienen plantas ornamentales únicas. Usted puede comprar la bolsita de comida, dárselas a los peces y hablar con los expertos en horticultura, y ellos le darán todas las respuestas que usted tenga. Y el horario está abierto todos los días, de 9 de la mañana hasta creo que hasta las 5 de la tarde. Y ahí en la tienda de los recuerdos usted va a encontrar una colección exclusiva del Jardín Botánico. Va a encontrar camisetas, gorras de béisbol, bolsos, pañuelos, botellas de agua y mucho más, todo con los logos del Jardín Botánico. Y la ubicación está ubicado aquí en el número 2000, Convention Center Drive, y es aquí en Miami Beach. De modo que venga, va a disfrutar. Aquí pues estamos viendo los jardines y los prados que tienen unos prados lindos, y estamos viendo el lago con los Victoria amazónica. Es una vista bastante bonita y desde lo alto. No me le acerqué más porque tengo temor de pronto de que se enrede el dron ahí encima de los árboles. Pero es bastante agradable, es bastante bonito. Aquí les voy a filmar un poco de la vegetación que tiene esta gente acá y lo fresco que se puede sentir uno en este lugar. Aquí les estoy mostrando pues cantidad de palmeras, cantidad de árboles. El lugar no es muy grande, pero tiene demasiadas cosas aquí, demasiadas plantas que uno no conoce y unas palmeras tremendas. Aquí les estoy mostrando la gente ya trabajando pues para alistarse, que tienen una boda en el día de hoy creo, y están pues adornando, decorando los árboles a los lados para el matrimonio. Puede ser que el matrimonio sea aquí en este sitio donde están ellos, pero lo están llenando de flores, están llenando los árboles arriba de ramos de flores, y están toda la gente aquí trabajando. Son gente del jardín que están decorando, de modo que pueden verlos acá cómo están. Se preocupa mucho. Veo que se preocupa mucho por todos los detalles, y es un equipo bastante grande los que decoran el lugar. De modo que si usted planea casarse, volverse a casar o divorciarse, venga y celébrelo aquí. Que esta gente le prepara el lugar. También tienen un sitio aquí mismo, ya en aire acondicionado, un sitio adentro que es el salón pues de recepción y toda cuestión. Y afuera tienen un toldo con sus sillas y todo, si quiere quedarse afuera no hay problema, y va a disfrutar una linda boda aquí. Bueno, hay bastante gente aquí filmando. Ahora les muestro pues filmando pues para la boda. Como les digo, yo creo que todo eso lo quieren guardar de recuerdo. Esta flor yo se la filmé en estos días allá en Palm Beach, en Rivera Beach. Esta flor es la que le llaman la flor araña, que semeja a una araña y es linda, es linda. Yo no la conocía, apenas la vine a conocer allá en Palm Beach en estos días que estuve filmando, y me llamó mucho la atención. Bueno, este es el lugar que le digo de la recepción.
Aquí puede estar usted afuera, bajo el toldo, con sus sillas, obviamente ahí le faltan sillas. O adentro en el aire acondicionado, aquí adentro, como usted quiera. Bueno, también les van a disfrutar de estas bellezas. Todo con sabor tropical, sabor a lo nuestro. Estas matas de plátanos que realmente nos traen recuerdos. También tienen unas lindas matas de coco, unas palmas de coco aquí, bastante grandes. Y también, como les digo, las orquídeas pegadas a los árboles aquí. Bueno, el área de descanso aquí junto al lago es fantástico. Usted puede traer sus bebidas, puede comprarla ahí en la tienda de los recuerdos y disfrutarla ahí sentado mientras observa la naturaleza. Esto es un ensueño. Bueno, los baños son muy limpios, en todo lugar es limpio. Bueno, en esta carreta es donde tienen en esos tarritos los alimentos para los peces. Usted va y paga dentro su tarrito y va y alimenta los peces. Disfrute del momento. Además es una carreta hermosa. Bueno, también tienen aquí un salón para los niños, de enseñarles pues sobre lo que es la vegetación, la jardinería y todo. Entonces ahí viene usted y los deja y ellos le enseñan ahí todo lo que es y también le enseñan a uno grande ahí, a la gente grande, sobre los bonsais y todas las cuestiones que uno poco conoce. Aquí quedan las oficinas del lugar. Pasando estas puertas quedan las oficinas de este jardín. Y aquí pues, como les dije, está la tienda de recuerdos. Tienen también trajes ahí si quiere. Entonces sigamos a ver qué más vemos por acá. El lugar no es muy grande, como les dije anteriormente, no es muy grande, pero es muy bello. Encontramos aquí el árbol Gumo Limbo. Si ustedes recuerdan, en estos días hice un video sobre este árbol que es medicinal y se origina, tiene sus raíces en Brasil, Centroamérica y Sudamérica. Es completamente medicinal y muy apetecido. Es un árbol pues con unas cualidades únicas. Bueno, entonces con estas fresas me despido de ustedes. Muchas gracias por estar conmigo. Por favor, me dejan comentarios abajo y yo gustosamente se los contesto. Bueno, no se olviden de suscribirse, de dejarme los comentarios y darles like. Un abrazo pues y el Señor los bendiga y muchas gracias por la compañía.